lo que les dije, Jaime Odán estuvo en un grupo de economistas bolivianos haciendo una exposición y creo que vale la pena escucharla. Dale. Cuando me contactaron para esta presentación, la tomé inmediatamente porque la propuesta que se hacía incluía el hecho de que se hable de diagnóstico y propuestas. Y la verdad es que yo voy a tratar de enfocarme 99% en propuestas, porque creo que ya hemos hecho demasiado diagnóstico. Ya estamos cansados de escuchar lo mismo y ver las mismas láminas. Y encima lamentos. Bueno, a Bolivia hasta una canción nos han dedicado sobre el tema de lamentos, ¿no es cierto? Entonces, cambiemos un poco el enfoque y vamos a ver propuestas y no suframos de este análisis parálisis que nos empieza a dar, que de tanto analizar no avanzamos. En ese sentido, a ver, yo quisiera empezar citando a un autor que me gusta mucho, un historiador que se llama Bernard Lewis. Bernard Lewis es un historiador británico que él decía, en el mundo hay dos tipos de países. Los países que se preguntan, ¿qué hemos hecho mal? Japón, Vietnam, Corea del Sur, Irlanda, Alemania. Y hay otro grupo de países que tiene la lista más larga, que siempre se preguntan, ¿quién nos ha hecho esto? Bolivia creo que encabeza esa lista. Y ese es un gran problema de mentalidad que tenemos. Y avanzando un poquito en la situación a la que hemos llegado, yo quisiera rápidamente que mentalmente me acompañen con un tema que es fundamental para entender lo que les quiero explicar. En Bolivia tenemos un modelo económico social comunitario productivo que nació el 2005-2006 y en mi hipótesis nació con una fecha de expiración. La fecha de expiración no sabíamos cuándo iba a ser, fue el 2014 y desde entonces se han reemplazado los ingresos del gas por la deuda tanto interna como la deuda externa. Y otro tema que quiero que mentalmente me acompañen. Para que un país crezca, de acuerdo a la fórmula del PIB por el lado del gasto, es muy sencillo. El país tiene que tener consumo, tiene que tener inversión, tiene que tener gasto público y la mayor cantidad de exportaciones. Esas cuatro variables son las más importantes para crecer. Todos los países del mundo usan la misma fórmula porque la realidad económica es esa. Ahora, si usas más consumo, más gasto, más inversión, inversión privada o exportas más, eso hace la diferencia si eres de izquierda o de derecha. El juego de cuatro simples variables. Ahora, cuando vemos el modelo en el que estamos ahora, claramente es un modelo muy fuerte en consumo y en gasto público. Las otras dos variables, que son exportaciones, especialmente privadas, y la inversión, especialmente privada, están muy disminuidas. Es más, si ustedes son inversionistas privados o empresarios privados, les doy una mala noticia. No son parte de la fórmula. Y el tema es que cambiemos esa visión para activar rápidamente las otras variables. La inversión pública en Latinoamérica, en promedio, respecto al Producto Interno Bruto de los países, es del 4%. En Bolivia llega casi al 12%, 3 veces más. La inversión privada, en promedio en Latinoamérica, es del 15%. Nosotros llegamos más o menos al 6-7%. Entonces significa que el Estado es nuestro gran competidor. Cada año se desplaza más a la participación de la inversión privada. Y tenemos este modelo
he visto varias gráficas esta mañana que me ayudan mucho, donde justamente lo que se decía era, y lo dijo Darío, y lo dijo Evia, y lo dijo Fernando, ¿no? Tenemos un modelo que lo que hace es capturar excedentes, y quiero que entiendan, cuando yo hablo de excedentes, excedentes guión riqueza. Captura esos excedentes, el Estado los apropia como distribuidor de esa riqueza, como redistribuidor en realidad de esa riqueza, y los redistribuye a los sectores que serían generadores de empleo, donde encontramos muchas empresas públicas, y el resto va en bonos, Juana Zurduy, Juancito Pinto, etcétera, etcétera, para luchar contra la pobreza. Esa es la primera parte de Jaime Dunn y creo que nos queda claro. Está haciéndose todo mal. Está haciéndose todo mal. Porque este asunto del Estado que captura el excedente y termina metiéndolo a empresas del Estado que son deficitarias y pensando en bonos, algunos que tienen un sentido absolutamente justificable. Para mí el bono Juancito Pinto no debiera ser distribuido en ningún lado, porque no tiene ningún sentido. Y el otro, el bono Juana Zurduy, sí debiera ser repartido. Y voy a explicar el por qué. Porque te lo dan cuando vos vas a hacerte un chequeo. Cuando te has hecho todos tus chequeos y todas estas cosas. Estás ayudando a que la gente que recibe, las mujeres que reciben ese bono, estén sanas, porque las estás chequeando, sabes cuál es su estado de salud antes de parir y luego de parir también. Por el tiempo que corresponde estás con ese bono y estás con ese control. Y entonces estás teniendo una población más sana, y una población más sana es económicamente mejor, económicamente activa que la población enferma. Entonces, si repartís la plata ajena para hacer prebenda política, no estás haciendo las cosas bien. Vamos con Jaime Dunn en la segunda parte. Es un modelo capturador de riqueza para redistribuirla. Y aquí viene mi primer tema. No es un modelo creador de riqueza, que no es lo mismo. Una cosa es capturar la poca riqueza que hay y redistribuirla, y otra cosa es crear riqueza. Y no estamos en ese tipo de modelo. Históricamente hemos llegado a este estilo o este tipo de concepción de cómo debe manejarse la economía. Cuando el Estado usa la plata de la gente para ponerla donde él considera que debe ponerlo, en realidad te está incautando tu plata. Te está decomisando tu plata y está haciendo política con ella. ¿Cómo hace política? Cuando redistribuye. Sigamos. Y como les digo, luchar contra la pobreza como el objetivo. La gran pregunta es, pero ¿cómo en realidad vas a luchar contra la pobreza? A ver, si vamos con textos de varias décadas o hacia atrás, recuerden que alguien que descubrió cómo se hace riqueza, dijo algo muy sencillo, se llamaba John Locke, y él dijo, si el ser humano agarra el barro y con su trabajo, ¿no es cierto?, hace una vasija y la vende, ha creado riqueza. Conclusión, la riqueza es artificial. La riqueza la crea el hombre. Entonces tenemos que tener un modelo que estimule a los ciudadanos bolivianos a crear riqueza, no esperar que le venga redistribuida la riqueza de algún otro lado. Porque lo más probable, si te llega riqueza y tú estás sentado esperando, es que va a venir la riqueza de tu vecino de al lado.
porque te la van a dar a vos. Entonces, fundamental hacer ese cambio intelectual. Y cuando vemos la pobreza, pues, si no hacemos nada, no hay riqueza. Entonces, podemos llegar, y aquí me baso un poquito en algunos estudios de Armando Latorre, que dice, la pobreza, entiendan bien, es el estado natural del hombre. La pobreza es natural, la riqueza es artificial. Entonces, cuando naces desnudo, no tienes nada, eres pobre. Más si no, pero Jaime, sus papás son ricos de este. No, olvídate de los padres. El niño solo es pobre. Y si el papá lo alimenta, lo engorda, lo alimenta, lo engorda, lo alimenta, lo engorda, hasta sus 35 años, ¿no? El rato que lo manda a generar riqueza, no sabe qué hacer. Se vuelve dependiente 100% del padre. Y ese es el riesgo que corremos, que nos podemos volver dependientes 100% del papá Estado. Entonces es fundamental generar riqueza. Ahora, ¿hay experiencia de generación de riqueza? Por supuesto. Es más, les paso un dato bien interesante. Hace 200 años, el 90% de los seres humanos éramos pobres, de acuerdo a Naciones Unidas, vivíamos con menos de $2 al día. Hace 200 años, 90% de pobreza. Los últimos análisis, usando la misma metodología, dice que ahora solo el 10% es pobre. El 90% ya no lo es. Entonces, deberíamos admirarnos de cómo en 200 años hemos llegado a prácticamente hacer que la pobreza sea la minoría en el mundo. No estoy hablando de un país, en el mundo. Pero lo más admirable de eso es que parece que sabemos cómo hay que resolver el tema de la pobreza. Es creando riqueza y dejando crear riqueza. Entonces yo creo que el plan económico, entre comillas, sí debería haber, y deberíamos sacarnos de la cabeza esta teoría de cuando vienen los políticos y nos dicen, yo tengo el plan para sacar a Bolivia de la pobreza. Lo escuchamos siempre. Siempre el político nos dice cómo nos va a sacar de la pobreza y todos, ¡wow! Yo esperaría que el 2025, un año importante para hacer cambios, alguien venga y nos diga, yo no tengo un plan para luchar contra la pobreza, porque la pobreza es natural. Pero sí tengo un plan para crear riqueza. Ese es el plan económico que deberíamos pensar que existe. Un plan de creación de riqueza. Claro, no es una oferta electoral, es una posibilidad real. Decirle a la gente, ¿saben qué? Yo tengo planes para que la gente trabaje, para que deje de ser pobre, es decir, para que cree su propia riqueza. Evidentemente hay excepciones con lo que puedes hacer. A este país se lo ha asumido en el clientelismo político, en la dependencia del Estado y todas estas cosas, y tenés que cambiarles el chip, y para eso tenés que trabajar mucho y tenés que generar una conversación o un discurso virtuoso que la convenza a la gente de que no necesariamente debe seguir siendo pobre, o que puede tener posibilidades de trabajo, que puede tener pymes, que puede tener una cosa, que puede tener la otra. Es difícil, claro que es difícil, pero para los que no tienen la oportunidad, porque también hay que reconocerlo, hay gente que no tiene la oportunidad de ir a charlas como esta, porque se hacen en otro lado, dos, porque cuando se hacen aquí son cobradas y uno no puede asistir.
yo me he tomado el trabajo de partirlo, no yo, Orlando, y le echamos para que ustedes puedan ir aprendiendo más y pensando otras cosas que no sean la subsistencia y que no sea la dependencia. Creo que podemos aportar con eso. La salud es prioridad para nuestro pueblo y nuestro compromiso con ella está claro. En estos primeros 2 meses en ejercicio, buscando descongestionar la maternidad Percy Bolden, se habilitó la sala de neonatología del Hospital de Montero. Dotamos de un nuevo tomógrafo con inteligencia artificial y nuevas camas para el hospital japonés. Además, otro tomógrafo para el Hospital de Niños. Mediante las mesas de diálogo interinstitucionales, se consiguieron nuevos ítems en salud y certeza para la transferencia de un predio municipal donde en un futuro se construirá un moderno hospital oncológico. Estamos camino a una mejor atención médica, a una mejor calidad de vida. Sigamos avanzando en salud. Sigamos avanzando, Santa Cruz. Para garantizar la seguridad de los estudiantes de 222 unidades educativas, se adquirieron 2.500 nuevas cámaras de vigilancia conectadas a un centro de monitoreo en tiempo real. También trabajamos en seguridad vial. Instalamos 700 cámaras de vigilancia en calles y avenidas. Hasta el 30 de junio realizaremos educación vial y a partir del 1 de julio, mediante WhatsApp y correo electrónico, las infracciones captadas por las cámaras llegarán a los infractores con su respectiva sanción. Entre todos, hagamos una ciudad ordenada y segura. Estas son obras que sirven a la gente. Gestión Johnny Fernández, alcalde. El Centro de Salud Santa Rosita, recién inaugurado en el Distrito Municipal 1, ofrecerá servicios de emergencia, pediatría, odontología y vacunación, entre otros. Miles de vecinos serán beneficiados con una atención integral de calidad, porque la salud es prioridad. Estas son obras que sirven a la gente. Gestión Johnny Fernández, alcalde.